Hola, buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de formación, la directora de formación de Factor Humano, Información y Eventos. Os doy la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con ADP y que hemos titulado la gestión de nóminas, cómo mejorarla en la era post-COVID. Para aquellos que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, les animo a que lo hagan en la sección preguntas del panel que podrán encontrar a la derecha de sus pantallas. Y, por otra parte, al terminar la sesión también podrán completar un cuestionario que les aparecerá en pantalla y que nos será muy útil para ofrecerles nuevas sesiones sobre temática de su interés. Comentar también que al finalizar el debate os enviaremos un informe realizado por ADP en colaboración con Factor Humano y basado en una encuesta reciente dirigida a profesionales de departamento de nóminas sobre la realidad de la empresa española ante los retos actuales de la gestión de nóminas. Bueno, pues nada más, ya podemos comenzar. Doy el paso a Berta Ortega. Ella es directora de operaciones de servicios de ADP y moderadora del debate. Buenos días, Berta, y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Delfín. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva mesa redonda organizada por ADP y por Factor Humano, en la que quisiéramos debatir sobre hasta qué punto la gestión de las nóminas ha sido un desafío durante el brote del COVID y qué impacto ha tenido después. Para ello contamos con responsables de nómina de diversas empresas, de sectores diversos, que compartirán pues, su opinión y su experiencia con nosotros. Y de hecho hoy queríamos también contar con vuestra opinión, por lo que durante la sesión de hoy lanzaremos también algunas preguntas en las que bueno, vosotros también podréis participar y contarnos un poco también pues, cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? De cara a que hagamos el debate un poco más participativo. Dicho esto, paso a presentar a los ponentes de hoy. Nos complace tener con nosotros a Joaquín Egea. Joaquín es coordinador de nómina y administración de AXA. Hola, Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy Tenemos bien. también a Elizabeth Disco, responsable de nómina y administración de Kiabi. Hola, Elizabeth. Buenos días. Buenos días. Ismael Sánchez, director de Personas de España y Corporativo del Grupo Nueva Pescanova. Hola, buenos días a todos. Hola, Ismael, buenos días. Miguel Ángel Gámez, responsable de Administración, Recursos Humanos y Beneficios Sociales de Orange. Hola, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Y nos acompaña también Alejandra Cornejo, People Services Manager de Cabify. Hola, Alejandra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Perfecto, pues muchísimas gracias a todos antes de nada por acompañarnos y por prestaros a compartir un poco vuestra experiencia con todos los que nos están escuchando hoy. De hecho, preparando un poco el debate, parece que hayamos escogido un poco la fecha a propósito, porque hace casi un año exacto, casi día por día, que se comunicó ese confinamiento y que, bueno, que inicialmente tenían que ser 15 días y que pues aquí estamos, un año después, cada uno con diferentes impactos y cada uno, obviamente, pues bueno, adaptándose de una manera distinta, pues no solo porque pertenecéis a sectores muy diversos, sino porque además pues tenéis diferentes organizaciones en cuanto a la gestión de nómina, que es un poco lo que queríamos comentar hoy. Entonces, antes de empezar y de entrar quizá más a lo que sería el cuerpo del debate, sí que me gustaría, si pudierais muy brevemente, por dar contexto también a la audiencia, que nos contarais cómo está estructurado vuestro equipo de gestión de nóminas para entender un poco mejor, quizá cuando expliquéis cómo os ha impactado el de dónde venís, ¿no? Y si podéis comentar también si vuestra gestión de nóminas la tenéis en interno, es decir, si la hacéis dentro de vuestros propios departamentos o si tenéis parte de esa gestión o el total externalizado con una empresa externa. Entonces, no sé si me podéis muy brevemente, simplemente por dar contexto. Bueno, si queréis empiezo. En AXA, el equipo de nóminas está integrado dentro del Centro de Servicios Compartidos al Colaborador. El Centro de Servicios Compartidos al Colaborador está compuesto por 3 grandes departamentos, que es atención al colaborador,
procesos transversales y el equipo de administración de personal. El equipo de administración de personal está integrado por 4 miembros, de los cuales 3 somos los que gestionamos la nómina y la administración de personal. Y esta gestión se realiza íntegramente in-house. Perfecto, gracias, Joaquín. Si queréis, sigo yo. Pues Sí, en Kiabi la nómina es interna, ¿vale? Tenemos aproximadamente una media anual de 1.300 empleados, ¿vale? Puede llegar a 1.500 pues cuando tenemos rebajas. Y bueno, pues a día de hoy del área de recursos humanos, pues 5 personas participamos en estos procesos, ¿vale? Diferenciamos lo que es la gestión transversal, donde intentamos optimizar nuestros procesos y hacemos acciones pues que tienen impacto en todo el territorio. Para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, el cálculo de integración de una prima lo calcula solamente una persona y se integra para todos los trabajadores. Y luego también tenemos lo que llamamos gestión tiendas. Es un área que está súper orientada a las tiendas y al negocio, y nuestros colaboradores de tienda aprecian muchísimo lo que es este contacto directo, sobre todo porque de todas las nóminas que llevamos, un 94% son nóminas de las tiendas. Y bueno, pues con carácter general, pues trabajamos muy de la mano con ellos. Perfecto, gracias, Elizabeth. Ok, si os parece, Ismael, ¿nos sigo puedes yo. compartir? Sí. Sí, gracias, Berta. Bueno, os cuento un poquito. La Dirección de Administración de Personas en Grupo Nueva Pescanova depende de la Dirección de Personas España y Corporativo. Está conformada por un equipo de 4 colaboradores, dentro de los cuales, para que también conozcáis un poquito más, una de ellas casi se dedica en exclusiva a todo lo que tiene que ver con la parte de nóminas de nuestro personal embarcado, que digamos que al tratarse de una empresa pues pesquera, pues son bastantes, ¿no? Y después, en relación a la otra pregunta que nos hacías, Berta, de la parte de internalización o externalización de la nómina, os diría que tenemos las dos casuísticas, ¿no? Porque sí, en España tenemos la nómina internalizada, pero al estar operando en 18 países, lo cierto que es que algunos de ellos tenemos también la nómina externalizada, ¿no? Con lo cual, te diría que nosotros tenemos las dos casuísticas en nuestro grupo. Perfecto, gracias. Hola, buenos días a todos, encantado de estar aquí. Bueno, nosotros en Orange, la verdad que pues nos pasa un poco igual que estaban comentando nuestros compañeros. Tenemos la nómina internalizada, tenemos 4 personas en Madrid, no solo llevamos nómina, sino que también gestionamos todo lo que son los beneficios sociales de los colaboradores, que estamos 4 personas en Madrid, pero también tenemos 3 personas en Oviedo y 3 personas en Guadalajara. Lo que tenemos externalizado es toda la parte técnica, toda la parte del control de nuestro ERP, que lo controlamos nosotros, pero lo tenemos externalizado con una consultora externa. Bueno, Perfecto, gracias, Miguel Ángel. Me toca a mí, creo que soy la única que tiene el sistema de nóminas externalizado. En Cabify trabajamos con un despacho. Y bueno, el departamento de People Services es el encargado de toda la parte laboral, de contratos, altas y nóminas, y cae sobre el paraguas, digamos, de People Operations. Y ahí estamos. Muy bien, gracias, Alejandra. Perfecto, pues era simplemente pues, por dar un poco de contexto, porque como el resto de preguntas van un poco enfocadas también a la gestión de la nómina y cómo se ha impactado y qué cambios habéis hecho, por dar también un poco de ese contexto a la gente que nos está escuchando. Entrando ya un poco más en materia, ¿cuál diríais que ha sido la mayor dificultad con la que os habéis encontrado en el inicio de la pandemia y cuál es vuestra mayor dificultad ahora? En tu caso, Elizabeth, sé que, por ejemplo, para Kiabi, siendo retail, el impacto pues debió ser muy fuerte. No sé si podrías compartir un poco qué os encontrasteis entonces y quizá cuál es vuestra mayor dificultad ahora, un año después, ¿no? Te cuento, la mayor dificultad no era solamente por la pandemia. Nosotros empezamos en enero del año 2020, cambiamos nuestro ERP de nómina, pero no afectaba solamente al cambio de nómina, sino que llegamos a enero 2020 pues, con nuevos procesos de digitalización, de gestor documental, luego con una nueva gestión del tiempo y todo lo que es lo relativo a un portal del manager, portal del empleado. Entonces nos pilló en pleno cambio y tuvimos que aprender a gestionar ERTEs. Kiabi no había pasado nunca por un ERTE, era algo completamente nuevo tanto para los trabajadores como para recursos humanos
y el impacto fue brutal, porque la primera ola impactó a un 95% del colectivo total de Kiabi, y tenemos que saber que en los meses de marzo y abril todas nuestras tiendas cerraron. Es decir, que teníamos un 100% de los colaboradores que estaban desde las tiendas. Os decía en la presentación de Kiabi que tenemos mucha gestión transversal con las tiendas y un contacto directo con los managers, porque ellos necesitan ese contacto y a nosotros nos interesa para que la información fluya al resto de colectivos. Ese contacto directo no lo teníamos. Entonces, tuvimos durante un tiempo muchísimos correos que llegaron no solamente al área de nómina, sino también al área de relaciones laborales, de prevención. Procuramos a nivel de comunicación lanzar todas las semanas unos FAQ que les explicasen cómo funcionaban los ERTE, cuáles eran las gestiones que tenía que hacer la empresa, qué tenían que hacer ellos o no. Y luego, como no, supongo que eso lo comentaremos todos. La propia locura de los cambios en la legislación, el propio colapso del SEPE, nuestros trabajadores se quedaron de repente sin percibir ningún tipo de prestación. Tuvimos que ser, a pesar de que las áreas de nómina nos gusta y necesitamos planificar, tuvimos que ser reactivos y adaptarnos un poco a los cambios y lanzar de manera masiva pues un anticipo a todos los trabajadores, porque no era posible pues que se quedase tanto tiempo sin percibir ningún tipo de prestación. Y bueno, luego los propios procedimientos del SEPE, de repente de la noche a la mañana teníamos que enviar las solicitudes de prestación y pues por daros un ejemplo de uno de los impactos que tuvimos en estas gestiones, las cuentas bancarias que teníamos los trabajadores, nuestro programa de nómina les hacía la transferencia de la nómina sin problemas. Sin embargo, algunas fusiones entre bancos hizo que cuentas desaparecieran y de repente el SEPE no aceptaba esas cuentas bancarias. Así que nos encontramos contactando con todos los trabajadores para recuperar esas cuentas. Y esto es de manera resumida. Luego, además de los cambios legislativos a nivel interno, también teníamos que pasar por una fase de negociación con los sindicatos, que trabajamos muy de la mano con las compañeras de relaciones laborales, negociando unos acuerdos que nos permitiesen flexibilizar los horarios para hacer contención de gastos del personal, y eso directamente nos obligó a cambiar toda la gestión del tiempo en Kiabi cuando la habíamos instalado en enero por el programa de nómina, y eso de manera bastante resumida. Eso fue entonces entiendo que sí. Durante este año habéis ido ajustándoos, cambiando cosas, viendo un poco cómo adaptaros. ¿Cuál dirías que es el mayor reto ahora, después de este año? Pues mira, Kiabi, por daros visibilidad, en enero empezamos lo que nosotros ya llamamos con los compañeros la tercera ola, pues de ERTES, ¿vale? Entonces, las dificultades principales siguen siendo los cambios en la legislación. Teníamos con el nuevo RP procesos masivos que podíamos utilizar en las primeras fases de marzo y abril y que nos permitían, por ejemplo, meter una ausencia de manera masiva para todas las tiendas, porque la gestión del ERTE era a nivel autonómico. A día de hoy la gestión de los ERTE ya no es a nivel autonómico. Entonces, esos procesos masivos que teníamos en la primera fase ya no nos sirven a día de hoy. Tenemos que gestionar y duplicar el trabajo en función de los tipos de ERTE. Ya no es solamente un tipo de ERTE, está el impedimento, está el de limitación y bueno, y luego por no hablar de los cambios en las letras de las exoneraciones, las inactividades, el SEPE, desde mi punto de vista, con el paso del tiempo también pues no simplifica, sino sigue teniendo algunas o implicando para las empresas complejidad en las gestiones. A modo de ejemplo, la última guía que publicó el SEPE te explicaba cuándo debíamos de enviar o no la solicitud de prestaciones, pero en la primera página te decía esto es con carácter nacional, pero contacta con el SEPE. A nivel provincial, pues ellos tienen otra cosa diferente. Entonces, pues bueno, yo te diría que a día de hoy la mayor dificultad es eso, toda la cantidad de tipos de las diferentes claves de exoneraciones que nos hace que sea muy difícil nivelar los seguros sociales. También nos requiere mucho trabajo de análisis para que no se nos pase ninguna gestión y evidentemente pues procesos masivos que sí tenemos a día de hoy con el nuevo RP de nómina, pues que no los podamos usar tanto porque bueno, pues prácticamente incluso en algunos casos hacemos la gestión de los ERTES a la tienda y van pasando pues de un tipo de ERTE, incluso algunas veces por 3 o 4 días de repente habrá limitación, impedimento en función de cómo va avanzando la pandemia. Perfecto, muchas gracias.
Esta es una de esas preguntas que comentaba yo antes en la que quizá podríais participar también los que estáis asistiendo al debate. Quisiéramos también lanzaros esa pregunta a vosotros. ¿Cuál ha sido para vosotros esa dificultad principal encontrada en estos últimos meses? Entiendo que podéis ver todos la pantalla con la pregunta. Las opciones resumen un poco, de hecho, en lo que comentaba Elizabeth ahora, siendo quizá la primera en la que hacías más hincapié, actualizaciones constantes de la normativa. Os podéis haber encontrado también con errores de cálculo de nóminas, poca funcionalidad de vuestra solución de nómina, falta de apoyo del proveedor en el caso de que tengáis ese servicio parcialmente externalizado o totalmente externalizado, o bien si habéis tenido la suerte de no encontrar ninguna dificultad. Estamos recibiendo respuestas ahora. No sé yo si la última nos parece muy común. Y estos son los resultados que efectivamente son poco sorprendentes. Y de hecho coinciden también con el estudio que comentaba del final al principio. Tengo aquí mi chuleta, no es que me lo sepa de memoria, pero vamos, estará fácil. El 65% comentaba que la dificultad para mantener al día las nuevas normativas era quizá la principal, ¿no? El principal escollo con el que se han encontrado. O sea que realmente creo que coincidimos todos que eso ha sido algo muy complicado. Y lo que decía Elizabeth también, ¿no? Que no nos lo han puesto fácil tampoco, porque realmente mantener el ritmo de todos los cambios y efectivamente pues a veces tenías que coordinar con nacional, luego llamabas a regional y te decía otra cosa, luego llamabas porque no te cogían el teléfono al de cualquier otra región y te contaba otra historia, entonces realmente ha sido algo complicado. Perfecto, pues siguiendo un poco con este tema y hablando de cómo hemos afrontado eso, ¿no? Sabiendo que estas han sido pues las mayores dificultades, en estos últimos 6 meses, ¿habéis tomado alguna decisión específica para adaptarnos a eso, para mejorar procesos, ya sea pues redimensionando el equipo? De hecho, alguien nos preguntaba, y leo, porque me van llegando preguntas aquí en paralelo, si habéis tenido que reforzar, por ejemplo, el equipo durante la pandemia o si han tenido que asumir un poco el trabajo los que estaban, es decir, si habéis cambiado metodologías, si habéis cambiado herramientas. Así, ¿me podríais contar alguno cómo lo habéis visto y cómo os habéis adaptado en ese sentido? Bueno, si queréis empiezo yo. La verdad que yo en primer lugar quiero dar la enhorabuena a todos los que estamos presentes en este foro. En primer lugar, gracias a ADP, gracias Factor Humano por organizar un debate de administración de personal que no suelen ser tan comunes y la verdad que lo agradezco mucho. Y yo creo que tenemos que estar de enhorabuena, porque yo creo que dentro de los departamentos de recursos humanos, nosotros cuando empezó todo esto, que lo comentábamos cuando estábamos montando la reunión, que hace justo un año, además es que hace justo un año, éramos los únicos que teníamos unos plazos estipulados y no negociables. O sea, que la nómina hay que pagarla, el seguro social hay que pagarlo y el resto de trámites los teníamos que seguir haciendo. Entonces, realmente nosotros fuimos muy impactados y nuestras tareas, a pesar de que todo cambió de un día a otro, lo tuvimos que seguir haciendo, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que como departamento, yo creo que tenemos que estar muy de enhorabuena. En mi caso, yo creo que la autoestima del departamento también fue como incrementando porque realmente nos dimos cuenta de lo importante que somos de la organización, ¿no? Que aunque lo sabíamos, pero bueno, yo creo que fue como una cosa que incrementó, ¿no? Y luego, en estos últimos 6 meses, yo creo que el proceso de digitalización, el proceso de cambio, lo que hizo el COVID realmente fue acelerarlo de manera radical, ¿no? Entonces, fuera papel, todo lo que son proyectos de firma digital que se tenga que hacer a través de online digital, pues se aceleraron todo lo que a lo mejor tardábamos un tiempo en decidir porque a lo mejor nos dedicábamos a darle vueltas a un 10% nada más de la problemática que teníamos, pero no aceleramos un poco todos nuestros procesos de decisión, ¿no? La verdad. Y yo creo que, a ver, dentro de lo malo, pues bueno, pues
pues sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo en todo el tema de la digitalización, en temas de fuera papel, en todo el tema de incluso a la hora de toma de decisiones, ¿no? A la hora de toma de decisiones somos un poco más aventurados a la hora de hacer cualquier proyecto o hacer cualquier cosa. En AXA, por ejemplo, yo quería comentar un poco también, y en línea de lo que ha comentado Miguel Ángel. Es decir, al final nosotros, por ejemplo, durante el año 2020 hemos implementado la firma digital de los contratos de trabajo. Y asimismo también otro ejemplo es que hemos implementado una nueva herramienta de gastos de viajes de los empleados, en las que simplemente con una foto sobre el ticket que justifica el gasto, este gasto se integra en esa herramienta y se traspasa al pago de la nómina. En ese sentido, la apuesta por la eliminación de papeles y la digitalización ha sido importante también dentro de la compañía. Y luego también hemos puesto en marcha diferentes RPAs o robots dentro del centro de servicios compartidos, que permiten la optimización o la agilización de procesos que antes eran manuales y mecanizados por una persona, lo hace un software. En este sentido, en AXA hemos apostado decididamente por la digitalización. Perfecto. ¿Alguno en línea? Perdona, Elizabeth, que te he cortado. Nada, no te preocupes. En línea con lo que dice Joaquín, también en Kiavi, como os comentaba en la introducción, nosotros nos pilló la pandemia en pleno cambio de ERP y dentro de esos cambios había muchos cambios de procesos que tenían en mente el objetivo de optimizar y agilizar nuestras comunicaciones con las tiendas y de optimizar y automatizar procesos. También lanzamos un nuevo gestor documental, el nuevo archivo digital automático, por ejemplo, de toda la parte del onboarding, cuando el candidato empieza a subir los documentos de su DNI, etcétera, y cumplimenta los datos, automáticamente se archiva en nuestro programa de recursos humanos y cuando lo valida nómina, se integra automáticamente el alta de trabajador en el área de nómina. Lanzamos también el portal del empleado con un self-service que para mí ha sido fundamental porque algunas gestiones antes se las hacían todas al manager de tienda. El manager de tienda a su vez tenía que hacerlo por email al área de nómina y hay algunas gestiones que podemos perfectamente descentralizar y pasar directamente entre el empleado y nómina. Por daros un ejemplo, simplemente un IRPF voluntario ya no pasa por el mando de tienda. Automáticamente el empleado lo pide en su portal, nos lo solicita, se lo validamos y se integra también automáticamente en nómina. Luego también una nueva herramienta de gestión del tiempo que les permite a los mandos de tienda ir duplicando algunas franjas horarias y luego adaptarla de manera individual a algunos trabajadores. Y una parte importante que hemos empezado con nuevos cambios, pero que todavía queremos seguir mejorando esto, la parte de la gestión de las ausencias. También los empleados les hacemos protagonistas y suben sus partes de baja, nosotros lo validamos y ese documento ya no lo archivan ni lo escanean para enviarlo a los mandos de tienda, sino que automáticamente se graba en nuestro gestor documental. Eso creo que ha sido uno de los grandes cambios a grandes rasgos en Kiavi. En mi caso, yo quería comentar, sí que trabajábamos ya con una parte, digamos, avanzada. Desde 2017, 2018 ya trabajamos con el envío de contratos o finiquitos a las personas que están en remoto a través de DocuSign. Pero sí que nos ha hecho un poco la pandemia darnos cuenta que tenemos que trabajar todavía en optimización de algunos procesos más relacionados con la comunicación directa con el empleado a la hora de cualquier incidencia relacionada con el nómina. En eso estamos trabajando. En nuestro caso, en Grupo Nueva Pescanova, coincido con lo que han dicho mis colegas totalmente, ¿no? Y es cierto que yo creo que también esto del COVID, entre comillas, ha traído algo positivo, que es el impulso de la digitalización, ¿no? Por lo civil o por lo penal nos ha empujado cada vez más a estar más digitalizados, ¿no? Y eso nos ha ayudado también a nuestros procesos, ¿no? Yo simplemente coincido con todo lo que habéis dicho. Un apunte más que también hemos aprovechado, digamos que dentro de lo que es estos últimos 6 meses, como decías Berta, que es que hemos iniciado un proyecto global de compañía de redefinición de procesos, con lo cual estamos mapeando otra vez todos los procesos, porque al fin y al cabo, desde el punto de vista de digitalización, somos conscientes de que probablemente las cosas como las hacíamos antes
han cambiado a cómo debemos hacerlas ahora y en el futuro, ¿no? Entonces estamos repensando esa parte de procesos para que nos puedan ayudar a hacer mejor nuestro trabajo y a ser mucho más eficientes. Perfecto, muchas gracias, Ismael. Un poco retomando la pregunta de esta persona que nos hacía, os he estado escuchando y estáis hablando prácticamente de cambios de procesos, digitalización, automatización, todo muy centrado en lo que sería proceso y pues eso, digitalización, que es un poco, o automatización, ¿no? ¿En algún caso habéis tenido que reforzar el equipo a nivel de manos físicas, es decir, de personas? O esa, vamos a decir, esa eficiencia la hemos ganado más por esa automatización de procesos? Si queréis empiezo. En nuestro caso, no hemos reforzado el equipo contratando a más personal, pero sí que dentro del equipo de People Operations nos hemos echado una mano entre todos para salir en algunos momentos a flote. Pues en Kiabi nosotros tampoco reforzamos el equipo, lo que sí tuvimos que hacer es trabajar en colaboración pues y coordinación con las áreas de prevención y de relaciones laborales, pues como nunca y a cualquier hora del día, y eso sí que fue duro, pero a la vez súper bonito. Y también lo que en los momentos más críticos sí que utilizamos un proceso de consultoría que tenemos con el proveedor externo cuando realmente no podíamos asumirlo a nivel interno. Vale. En nuestro caso no hemos tenido que reforzar nada ni nada del equipo, sino pues mantener la línea y buscando siempre las mejoras de los procesos. En nuestro caso en Orange, al final llevamos un año, ¿no? Entonces es verdad que la vida sigue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha habido gente que ha podido cambiar de departamento, hemos tenido que hacer un onboarding de gente dentro del departamento en plena pandemia, con lo cual es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, en general no hemos tenido que reforzar el departamento, pero sí que es verdad que nos hemos tenido que adaptar a lo que venía ocurriendo. Entonces, claro, si hay que incorporar una persona, hay que formarla, y bueno, en principio, bueno, pues no hemos tenido que reforzar, pero bueno, sí que es verdad lo que comentaban los colegas, ¿no? Que al final hemos tenido que estar más agrupados con el resto de departamento de la organización un poco para estar un poco más cohesionados, pero bueno, en principio no hemos tenido ese tipo de impacto. Muy bien. Muy bien, lanzo un poco la pregunta de vuelta a la persona que nos la ha hecho y al resto. ¿Cuál es el reto que ellos han encontrado? Es decir, no sé si podéis, perfecto, gracias. Hablábamos de varias cosas con las que estamos trabajando ahora. Pues ¿cuál es el reto ahora, ¿no? Es decir, reforzar la formación de los equipos de nóminas, disponer de más recursos internos, un poco relacionado con la pregunta que nos llegaba, tener acceso a datos más precisos, invertir en herramientas o en digitalización, en tecnología, un poco lo que comentabais también vosotros, o mantenerse al día con todos los cambios legales que siguen siendo, quizá no al ritmo que teníamos antes, pero siguen llegando. Doy unos segundos para contestar a todos aquellos que estéis escuchando y viéndonos en esta mesa redonda. Y ahora aparecerán los resultados en pantalla. Está más repartido, pero sí que es verdad que vuelve a coincidir un poco, ¿no? La idea es invertir en esas herramientas, en tecnología. Yo creo que incluso aquí podríamos englobar esos cambios de proceso que comentabais, ¿no? En cuanto a pues bueno, a hacerlos más eficientes y a poder adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? Que al final, pues después de un año seguimos viviendo. En referencia al informe y a la encuesta que se hizo, curiosamente, en la encuesta, la mayoría de respuestas hablaban de invertir más en recursos internos, y sí que es verdad que la segunda era invertir en tecnologías, pero apostaban más los participantes de esa encuesta en cuanto al tema de los recursos. Y hablábamos aquí ahora también, y por ligarlo un poco con la siguiente pregunta, del tema de recursos internos. No sé hasta qué punto son
son dos visiones contrapuestas, el hecho de decir o invierto en interno o invierto en una herramienta que me permita, pues eso, ¿no? Externalizar algún proceso o hacerlo más eficiente. A nivel de internalización, externalización, ¿creéis que va a haber cambios en los próximos meses? Y teniendo un poco de representación de todos, y quizá Ismael, tú tienes las dos vertientes, Alejandra, tú tienes la externa y el resto tenéis todo en interno, así que lanzo un poco la pregunta a todos. ¿Cuáles creéis que son las ventajas e inconvenientes de los dos modelos o incluso de un modelo mixto, ¿no? de tener pues parte del proceso fuera, parte del proceso dentro, y si creéis que va a cambiar a consecuencia de estos retos que nos estamos encontrando? ¿Quién se lanza? Ismael, va, empieza tú. Que tienes esa visión dual. Oye, Berta, pues yo voy a responderte como buen gallego que soy, con un depende, vamos, es lo que voy a hacer, responderte con un depende. Bromas aparte. Bueno, yo creo que al final los dos modelos tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? Pues si tienes un modelo, digamos que de personas dentro de la organización donde tienes todo un interno, sí que es cierto que necesitas pues cargarte de esa parte de personas y tienes que hacer un business case con respecto a la parte más de coste, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero si nos vamos al objetivo, que es alcanzar, yo te diría que alcanzar, pues que la nómina se pague de forma correcta, que tengas toda la información, que la información esté en tiempo real, que todo eso te permita ser más eficiente en tus procesos, etcétera, etcétera. Yo creo que da un poquito igual cómo lo consigas, ¿no? Nosotros tenemos dos experiencias, una experiencia que es fundamentalmente, yo te diría que en España, Francia, digamos que los países más representativos de la parte de Europa, donde lo hacemos en interno, y lo hacemos en interno para tener un mayor control de toda la parte de información, etcétera, etcétera. Y después hay otros países donde, sobre todo, pues estás empezando a implantarte, etcétera, etcétera, donde no te cargas de estructura de una parte más local y lo que haces es buscar a alguien externo, ¿no? Yo te diría que el futuro, difícil predecirlo, ¿no? Mi opinión y mi experiencia es que en aquellas empresas o organizaciones que empiezan casi desde cero a implantar estos nuevos sistemas, etcétera, etcétera, suelen buscar a alguien más externo, ¿no? Porque les da mucha más velocidad, les da mucho más conocimiento de lo que es el mercado, le permite aprovechar las sinergias que se traen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en aquellas empresas más consolidadas, yo te diría que en nuestras filiales, por ejemplo, lo que solemos hacer es un business case, donde tú tienes una serie de datos y de inputs y a partir de ahí pues tomas una decisión de, oye, ¿qué es mejor una cosa o la otra, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta mucha sensibilidad, ¿no? Porque tomar una decisión u otra tiene no solo implicaciones económicas, sino implicaciones sociales, implicaciones incluso te diría que morales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que se puede hacer una buena integración de todo, pero hay que analizar cada caso de forma individual. Perfecto, gracias. En Gradify, desde el minuto cero, hemos estado con la gestión de nómina externalizada. Yo le veo ventajas, quizá porque no tengo esa visión de tenerla internalizada, pero la parte positiva que veo de trabajar de esta forma es que tenemos tiempo también para dedicarlo a otros proyectos y a otros procesos que pueden seguir mejorando y cambiando para adaptarnos también un poco al empleado. Aspectos positivos y negativos los podemos encontrar múltiples y de todos, pero yo me voy a quedar con dos, un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿no? Como aspecto positivo para mí de la externalización sería que te permite a la empresa dedicarse al core de su negocio, evitando destinar recursos a aquello que no es propio de su propio negocio. Sin embargo, el aspecto más negativo o menos positivo sería lo que yo llamo la pérdida del vínculo emocional entre la empresa que presta el servicio y la que recibe. Y en una doble vertiente sería la del trabajador de la empresa que recibe los servicios, que no tiene ese vínculo con la persona que realiza su nómina, y a la inversa, el trabajador que realiza la nómina para esa compañía no tiene ese vínculo con la empresa de la nómina. Pero, como ha dicho Ismael, las compañías deben valorar y deben analizar dónde están sus prioridades, hacia dónde quieren ir. Deben poner en la balanza los pros y las contras y tomar la decisión. No es lo mismo
una empresa pequeña, una empresa grande, una nómina con un único convenio o una nómina con muchos convenios. Al final todo eso tienes que valorarlo. ¿Creéis que tendrá, es decir, hablábamos ahora de eso, ¿no? De hacer este análisis y de valorar todo lo que, pues las partes positivas, las negativas, ¿no? Un poco cada una de las dos, efectivamente, pues tienen unas ventajas y unos inconvenientes. ¿Creéis que habrá quien que ha permitido toda esta situación que haya más quien se plantee pasar de una a la otra y viceversa? Es decir, el hecho de todo esto que hemos estado pasando en estos meses abre quizá más el debate o no creéis que tenga un impacto? Hombre, yo creo que puede abrir el debate realmente, ¿no? Pero también es verdad que abrirá el debate si antes no funcionaba bien y no se ha dado una respuesta correcta en los momentos en los que había que darla, ¿no? Entonces, yo estoy un poquito también con lo que comentaban Joaquín y el resto de compañeros, ¿no? Es verdad que todo depende un poco del sector en el que estés, los convenios en los que estés, el modo de nómina que tengas, si es más industrializada, menos industrializada y tiene más temas, tiene más modificaciones a lo largo del mes. Entonces, realmente eso hay un poco que analizarlo. En nuestro caso lo tenemos la nómina interna y luego todo lo que es la gestión externa es de mantenimiento de RP, es lo que he comentado anteriormente, ¿no? Cambios legales y todo, que es un poco lo que manejamos. Los dos sistemas son válidos, pero bueno, yo creo que también es que lo que comentaba también Ismael, ¿no? Que la idiosincrasia de cada compañía en función de cada sociedad, de cada país, pues ya te indica un poco qué es lo que tienes que hacer, porque no es fácil paquetizar todo y hacerlo todo externo, todo interno. No es nada fácil. Nosotros tenemos un sistema parecido al que dice Miguel Ángel. Lo que sí veo que nos ha cambiado mucho la vida, porque anteriormente no era el caso, las actualizaciones legales las teníamos que trabajar con un compañero que estaba en Francia con el nuevo programa de nómina. Las actualizaciones legales sí que las tiene que garantizar el propio proveedor. Ahora, lo que me cuesta imaginar, sabiendo que nuestra nómina es interna y que un 94% de nuestras nóminas son de las tiendas, recibimos tantas llamadas y tantas solicitudes de información y de asesoramiento de las tiendas a nivel de nómina que veo, o sea, me cuesta imaginar cómo sería esa relación para garantizar y fiabilizar los datos de nuestra nómina con un proveedor externo, sobre todo porque un 82% de nuestras nóminas son por tarifa horaria, es decir, que se alimenta directamente de la gestión del tiempo y de un trabajo que hace todo el equipo de nómina de garantizar que todo esto, que los fichajes están bien, que las horas complementarias se calculan correctamente. Me cuesta imaginarlo, pero que seguramente tiene sus ventajas. La que sí os digo, y que también decía Miguel Ángel, es la parte de actualización legal, porque anteriormente con el anterior RP que teníamos la hemos sufrido y es así que durante la pandemia lo hemos agradecido muchísimo, pero bueno. Sí, yo creo que quizá esa era la principal ventaja que comentaban. De hecho, en la encuesta aparecía como principal ventaja es precisamente esa. Es decir, independientemente de todo el resto de parte de la gestión de nómina, que es muy completa, ese punto de estar siempre actualizado quizá era lo que más costaba, ¿no? Entonces entiendo que puede ser una de esas cosas que dices, hombre, pues quizá es más si tengo que externalizar algo, quizás sería eso, que es lo que ha sido un dolor más grande, ¿no? Lanzo un poco la pregunta a la audiencia también. Esta es fácil, no hay muchas opciones. Básicamente, si tu solución de nóminas, sea la que sea, cada uno tiene la suya, te ha permitido afrontar eficazmente los retos de la gestión de las nóminas en estos tiempos de pandemia, ¿no? Un poco lo que comentaba Miguel Ángel también, si lo que tienes te ha funcionado o no te ha funcionado, ¿no? Opción binaria, sí o no. Así que aquí tampoco hay mucha donde elegir. Damos un par de segundos más. Perfecto. Pues esto demuestra que los que nos dedicamos a esto estamos muy bien preparados y podemos hacer frente a cosas como esta. Así que me alegra ver que todo el mundo ha podido afrontar de una manera eficaz este último año.
retomando un poco lo que comentábamos antes y hablando también otra vez de procesos y de pues todos estos cambios en tecnología o en gestión que habéis estado realizando, ¿consideráis que los cambios que habéis hecho en este año están aquí para quedarse? Es decir, ¿son cambios ya permanentes? Os estaba escuchando pues hablar de digitalización, de firmas digitales, de onboardings pues más o menos automatizados. Entiendo que son cosas que obviamente son procesos que habéis mejorado y que ya se van a permanecer como vuestra operativa habitual. Bueno, mira, voy a hacer la pregunta en dos partes. Os dejo contestar esa y luego ya os hago la otra. En el caso de... Perdona, dale, Elizabeth. No te preocupes. Que te quería comentar, los procesos de Kiavi que hemos cambiado durante todo el año, desde luego, para mí no solamente ha venido para quedarse, sino que tenemos como objetivo este año, cuando encontremos algún momento y la pandemia vaya un poco mejor, seguir optimizando los procesos. Sí que hemos visto que era fundamental cuando hemos tenido estos picos de trabajo durante la pandemia, tener algunos procesos automatizados. Con muchas, pues todas las cláusulas o las novaciones que antes teníamos que redactar, personalizando a la persona, pues que se puedan pues directamente mandar con plantillas directamente automatizadas. Y desde luego que queremos ir en esa línea porque está claro que de aquel trabajo hemos hecho un buen trabajo para estabilizar todos estos nuevos procesos, pero estoy convencida de que los podemos seguir mejorando. Lo que quería comentar es que los procesos que hemos tenido que adaptar se han adaptado porque ha surgido una necesidad. Y en un entorno cambiante como el que estamos viviendo, los procesos no se pueden quedar donde estaban, hay que continuar evolucionándolos. Y en este sentido, en AXA estamos continuamente buscando cómo mejorar esos procesos. ¿Y qué tenemos en mente? Pues tenemos en mente que la firma digital no se quede solo en los contratos, sino que vaya también a otros documentos o, por ejemplo, en los finiquitos. Queremos que haya firma digital en los finiquitos. Estamos planteando la posibilidad de implantar un chatbox para la atención del colaborador, para que éste tenga una respuesta al primer contacto, para que gane en autonomía, en autogestión. Estos son simplemente unos ejemplos, pero no podemos permitirnos el lujo de estancarnos y decir, como he implantado una firma digital de contratos de trabajo, por ejemplo, me doy por satisfecho. No, los procesos tienen que seguir cambiando y evolucionando, pero siempre también con el equilibrio de atendiendo a la tecnología y a las personas, ¿no? Y dentro de nuestro ámbito es fundamental. Yo creo que... De hecho, me has contestado... Perdona, di, Alejandra. No, yo iba a decir que creo que algo que nos ha dejado muy claro esta crisis provocada por el COVID es que tenemos que tener esa capacidad de adaptación al cambio. Es cierto que los procesos funcionan, pero cuando nos vienen situaciones como esta, vemos que siempre se pueden mejorar. Y yo creo que debemos trabajar a futuro en eso, en una mejora constante, en una adaptación constante. En Cabify, por el entorno en el que nos movemos, esto como que ya lo tenemos interiorizado y creo que también nos ha ayudado mucho a salvar estos meses, este año, de una forma un poco más natural, entre comillas. Y creo que, por ejemplo, igual que el teletrabajo ha venido para quedarse ya, que antes quizá en algunos sectores era un poco más reticente la implantación, ha dado lugar también a que otros cambios más relacionados con la flexibilidad, con la cultura, pues se pongan en primera línea y también haya que trabajar sobre ello. Iba a comentar que de hecho Joaquín me ha contestado parte de la pregunta que quería hacer. La primera parte era si considerabais que los procesos iban a cambiar para siempre. La segunda era qué otros procesos creíais que podríais todavía trabajar, procesos, herramientas, etcétera, etcétera. Joaquín, comentabas que queríais hacer extensiva la firma digital, el chatbox.
No sé, Ismael, Miguel Ángel, si vosotros tenéis pensado también seguir trabajando en esos procesos. Ismael, tú decías que estáis en pleno proceso de revisión de todos los procesos de la compañía. No sé si habéis detectado ya algo con lo que vais a trabajar de manera más en el corto o medio plazo. Sí, como decían mis colegas de sesión, leía el otro día algo así como que la próxima pandemia está mucho más cerca de la última que hemos tenido, ¿no? Con lo cual, más vale que nos vayamos preparando en todos los temas de cambio, que vayamos anticipando lo que podamos, ¿no? En esa parte. Entonces, en ese sentido, sí, es cierto, nosotros estamos un poco viendo todos los procesos, coincido con lo que dice Joaquín, además, y también con lo que dice Alejandra, explorando nuevas fórmulas que al final nos permitan ganar en agilidad, sobre todo. Y como muy bien decíais, en dar ese servicio que al final pues tenemos que darle a nuestros empleados / colaboradores, ¿no? En ese sentido. Lo que nos está permitiendo, sobre todo este análisis de procesos, es sobre todo poner encima de la mesa muchas cosas que por el día a día tampoco entras a valorar, a analizar, a determinar, y de repente dices, ostras, pues esto que la inercia te lleva a hacerlo día a día, hay una clara área de mejora que es esta, pero lo que sí es cierto y es una realidad, primero están los procesos, pero después tiene que acompañar la tecnología. Quiero decir, porque por mucho proceso que tengamos, si no tenemos tecnología, nos quedaremos como estamos, y por mucha tecnología fantástica, si no metemos un buen proceso, pues será lo mismo, ¿no? Entonces yo os diría que la simbiosis de esas dos partes, primero levantar procesos y después conseguir un buen acompañamiento de la tecnología, eso nos va a permitir ganar en eficiencia y conseguir todo lo que dice Joaquín, ¿no? Que al final yo creo que es bastante novedoso de cara al futuro, ¿no? Sí, en nuestro caso es bastante similar a lo que ha comentado Ismael y Joaquín, ¿no? Nosotros avanzamos, ya llevábamos tiempo, incluso antes de la pandemia, en todo el proceso de digitalización y de, digamos, de autogestión del propio empleado, que al fin y al cabo lo que queríamos era que tuviera realmente una autogestión a la hora de sacarse certificados, a la hora de que no tuviera tanta dependencia dentro de la organización. La firma digital nos dio la verdad que empezamos con contratos y ya estamos llegando hasta cualquier documento que se le envía al trabajador, ya está todo por firma digital. La autogestión exactamente igual, cualquier certificado de cualquier cosa que se quiere sacar para una guardería, ya el empleado se lo puede sacar propio de nuestras propias herramientas. Entonces, realmente el camino que llevamos es ese, ¿no? Realmente es que el trabajador no tenga dependencia, el papel cero, obviamente yo creo que todos estamos de acuerdo en que el papel ya ha ido a pasado, y nosotros también estamos trabajando en herramientas de Big Data, en herramientas de recursos humanos, de gestión de grandes, de reporting, entonces es el gran proyecto que tenemos últimamente, es todo el reporting, todo unificarlo para poder predicciones, no predicciones, seguir donde andamos un poco últimamente ahí ya, que ya lo tenemos bastante encarrilado. Perfecto, gracias. Nosotros... Sí, Elizabeth, sí, por favor. Nada, simplemente comentar que estamos ahora mismo en la misma línea que Miguel Ángel, dando los primeros pasos a nivel de análisis de datos, porque seguramente todos los ponentes que estamos aquí nos piden un montón de Excels, y a la fecha lo que sí que estamos haciendo son los primeros pasos en herramientas de Business Intelligence, precisamente pues para un poquito olvidarse de ese Excel y tener un dashboard de recursos humanos pues un poco más automático para dedicarnos más a un análisis que tenga impacto en el negocio y no tanto a sacar Excel y hacer fórmulas de un lado a otro. De hecho, eso contesta, nos ha llegado una pregunta que hablaba de si podíais compartir ejemplos de lo que estáis trabajando actualmente. Yo creo que con lo que habéis comentado hemos dado ya varios ejemplos. Y ha llegado también otra pregunta que me parece ciertamente reivindicativa y un poco en la línea de lo que decía Miguel Ángel sobre la visibilidad que tienen a veces los departamentos de administración de personal. Nos pregunta un oyente, dice, ¿cómo ha sido la relación con dirección? ¿Se ha dado más visibilidad al departamento? No, mira, yo en mi caso, por ejemplo, mira, te voy a dar una cosa. Yo antes pagabas la nómina, bueno, y se pagaba la nómina, todo el mundo contento, si no pasaba nada, pero yo desde la pandemia recibo casi todos los meses recibo WhatsApp de la gente dándome las gracias por haber pagado la nómina. Fíjate que yo creo que la gente empezó a ver un poco... O la gente tenía miedo de que no iba a cobrar realmente, pero bueno, pero sí que es verdad que últimamente recibo las gracias, o recibimos el equipo, o sea, no yo
o sea, el equipo, las gracias por gente que cuando pagamos la nómina nos da las gracias por recibirla. Y es lo que yo he dicho un poco al principio, es que es verdad que nosotros jugamos en desventaja. Es que nuestro departamento tenía, cuando fue el 10 de marzo, se confinó todo, se cerró todo, se paró todo, pero nosotros teníamos que seguir pagando la nómina y teníamos que seguir enviando unos seguros sociales. Entonces, la gente vio, sí, ojo, porque con una cosa pero mi dinero, mis cotizaciones, amigo, ahí jugábamos un poco y yo creo que es verdad que como autoestima de departamento, como autoestima de gente que nos dedicamos al gremio, yo creo que ahí hemos ganado, ¿no? Porque hemos demostrado que realmente en una situación como la que estamos viviendo hemos dado el callo y hemos estado ahí, se ha pagado, gente con más dificultad con ERTES, con no ERTES, con todo hemos tenido nuestras vicisitudes, pero oye, que hemos estado ahí y la verdad que en ese sentido yo creo que hemos ganado un poco de visibilidad y si no, pues yo personalmente la tengo. Perfecto. Estoy de acuerdo con Miguel Ángel. Creo que también desde nuestros departamentos hemos brindado un apoyo casi personalizado a todos los empleados que se han visto afectados por un ERTE, todo nuevo para todo el mundo, nadie tenía respuesta para nada, al final pues, las facturas siguen llegando cada mes. Claro, no había soporte por parte del SEPE y bueno, pues teníamos que estar ahí calmándoles un poco y comprendiéndoles en todo momento, pero también dándoles mucho apoyo. Perfecto, gracias. Y se ha traducido porque creo que efectivamente estamos de acuerdo en que quizá antes pues era algo que se sobreentendía, ¿no? Tú que al final de mes recibías la nómina, ni siquiera pensabas en cómo llegaba allí, sabías que se gestionaba y ya, y ahora pues sí que hemos tenido quizá ese aumento de visibilidad y lo que decías, ¿no, Miguel Ángel? La gente te lo agradece. Se ha traducido eso en iba a decir una mayor inversión, no solo en cuanto a herramientas, en cuanto a poder invertir en tecnología, sino en esa atención, en que alguien analice, en que un departamento que quizá antes pues analizaba los procesos de otro departamento de la compañía, ahora se centre en analizar los que están impactando a esa gestión de nóminas. Es decir, se ha traducido ese aumento de la visibilidad en un aumento también de atención por parte de la compañía para daros las herramientas que necesitáis para mejorar pues todo esto que comentábamos hace un momento, ¿no? El análisis de datos, la revisión de procesos, etcétera, etcétera. Yo creo que hecho, sobre todo... Nos hemos vuelto a pisar, Elizabeth. Dale, venga. No, te toca a ti. Bueno, no, que nosotros de hecho estamos en un proceso de revisión. Hemos empezado a trabajar con un consultor para la revisión de los procesos nuestros. Es una respuesta clara y directa a tu pregunta, Berta. Estamos revisando nuestros procesos de recursos humanos y concretamente también los de administración de personal y nómina. Perfecto. O sea, que sí que realmente hay esa atención y esa inversión. Es decir, se ha cogido un consultor externo para ello. Perfecto. Gracias, Joaquín. Nosotros en nuestro caso habíamos hecho el cambio de RP a enero de 2020 y creo que la pandemia realmente nos hizo, ya lo sabíamos, no era algo desconocido, sabíamos que necesitábamos cambiar todos nuestros procesos y aunque fue una dificultad que nos pillase la pandemia pues en pleno cambio, sí que lo agradecimos muchísimo y realmente valoramos mucho el tener un RP de nómina que esté preparado para todas las actualizaciones legales y creo que lo que ahora sí que todos somos conscientes de que es muy importante invertir en tecnologías que permitan pues, fiabilizar la nómina, seguir garantizando los plazos y seguir optimizando pues estas gestiones y dando una atención personalizada pues, sobre todo a los empleados. Perfecto. Pues estamos llegando casi al final del debate de hoy. No sé si alguno queríais hacer algún comentario final en cuanto a modo de resumen, en cuanto a cómo pues no sé si habéis aprendido en este último año algo de todo este mare magnum
y bueno, y algún consejo para la gente que nos está escuchando. Yo diría que Hablamos de resiliencia, creo que Alejandra comentaba que realmente hemos tenido que adaptarnos mucho. Yo francamente, personalmente creo que es algo que yo comenté en un artículo respecto a poco lo que yo había sacado de toda esta experiencia, y estoy de acuerdo contigo, Alejandra, que creo que era algo, en fin, muy importante el hecho de adaptarte y bueno, caer de pie al final, ¿no? Decir, bueno, pues oye, está pasando todo esto, pues ¿cómo le damos una vuelta? No sé exactamente cuál es vuestra experiencia, si estáis de acuerdo con esto o si queréis, como colofón final, dar un consejo distinto. Yo creo que es que nos hemos acostumbrado a que todo puede ir a peor, ¿no? Porque es que realmente así un poco a lo bestia, ¿no? Porque es que ayer el SEPE, bueno, ya todos sabemos lo que está pasando con el SEPE ahora, ¿no? O sea, que entonces yo creo que lo que estáis diciendo, ¿no? A ver, pues lo comento un poco a lo bestia, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la adaptabilidad, ¿no?, que estamos teniendo a todo lo que está aconteciendo, yo creo que está siendo brutal, ¿no? El margen de maniobra que estamos todos un poco haciendo, pues bueno, yo creo que nos está dando que a lo mejor estamos un poco anquilosados en una forma de actuar y todo esto nos está dando como mucho más margen, mucho más adaptabilidad, y yo creo que eso es muy bueno, ¿no?, a la hora de actuar en un departamento como este, ¿no? Pero bueno, es verdad que esto está siendo este año una caja de sorpresas una tras otra. Y entonces, claro, por ejemplo, lo de ayer ya es que también es que es... Sí, hemos hablado de lo de ayer. Un poco en relación a lo último que comentábamos de si pensábamos invertir un poco más, creo que quien debe invertir más en tecnología también es el SEPE y los organismos oficiales. Que esto, por lo menos en mi opinión, ha dejado constancia de que falta mucho por avanzar en cuanto a tecnología en el sector público. Yo quería decir que a pesar de todas las inversiones en tecnología, de todas las mejoras en los procesos, al final también hay que hacer un reconocimiento a los equipos, a las personas que están detrás realizando todo esto, y que sin ellos todo esto pues no saldría adelante. Entonces hay que también dar un reconocimiento a los equipos. Nada más, de verdad. Yo sí que también Perdón. Que quería comentar, en línea con lo que también dice Joaquín, es verdad que, y con lo que decían el resto de colegas, ha sido muy importante tener reactividad, adaptarse al cambio cuando todos sabemos que un área de nómina siempre nos gusta planificar, necesitamos planificar y no hemos podido planificar. También hemos visto que es muy importante tener soluciones tecnológicas y automatismos, pero por encima de todo yo me quedo con, no es algo que no supiésemos, pero sí que se puso de manifiesto desde la parte humana el compañerismo y el apoyarnos entre todos los compañeros en los momentos más críticos y bueno, en línea con lo que dice Joaquín, me parece que es muy importante el agradecimiento a esos momentos específicos y creo que todos nos acordamos de personas y de momentos en los que bueno, pues nos hemos tenido ahí para apoyarnos no solamente en el área de nómina, sino en prevención, relaciones laborales y bueno, pues para mí esa parte ha sido muy bonita. Bueno, yo como decíais, coincido con todos, ¿no? Mucha resiliencia, porque como dice Miguel Ángel, casi seguro que vamos a ir a peor, entonces mucha resiliencia, pero sobre todo a mí me gustaría recuperar unas palabras que ha dicho Miguel Ángel al principio, que ha hecho una reivindicación del departamento, y yo creo que también es el momento de generar esto como una oportunidad, ¿no? Al final esto también nos da una oportunidad para darle más visibilidad a los departamentos de administración de personas o de nóminas, para mostrar más la relevancia de lo mismo, ¿no? Parece que la función que hacen es una función donde si todo va bien, nadie se entera, aquí no pasa nada, y cuando algo falla es cuando se monta, bueno, digamos que la gran crisis mundial, ¿no?, en esa parte, ¿no? Entonces yo también aprovecharía como discurso final para reivindicar, como decía Miguel Ángel al principio, la función, y sobre todo para ganar visibilidad, que yo creo que también se ha ganado, porque yo diría que la gran mayoría han respondido de forma muy efectiva y además con la gente haciendo un esfuerzo extra en momentos determinados donde han tenido que adaptarse a esos cambios que muchas veces, como decíais, nos achacan de planificadores y de no adaptarnos a esos cambios que vienen, y hacer, pues como decía Miguel Ángel, una reivindicación de la función. Por supuesto que sí, claro.
Perfecto. Me sumo a la reivindicación y nada más, agradeceros muchísimo la participación, agradeceros que pues bueno, os hayáis prestado a compartir un poquito de vuestra experiencia y de cómo lo habéis pasado y en fin, y en qué estáis trabajando, que creo que nos ayuda mucho también y bueno, pues comentaban en el foro que pues que querían consejos y que querían ejemplos. Yo creo que realmente habéis compartido muchísimo de lo que estáis trabajando, así que os lo agradecemos mucho. Y con esto doy paso ya, Delfín, para el cierre del debate. Lo dicho, gracias y esperamos veros pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Berta, y gracias a todos los ponentes de hoy y enhorabuena de verdad por la interesante charla, que creo que se han lanzado mensajes muy útiles para todos. Desde Factor Humano y ADP os damos las gracias por participar, a todos los asistentes de esta sesión y también por cumplimentar el cuestionario que os va a aparecer ahora en pantalla. Que tengáis todos un buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, Gracias, hasta luego. Chao, chao.